¿Qué hay detrás del silencioso despliegue militar estadounidense en Nigeria que sacudió la diplomacia africana? Imagina esto. Soldados estadounidenses llegan discretamente al norte de Nigeria. Sin ruedas de prensa ni comunicados oficiales, solo rumores filtrados desde África Occidental. Es aquí, en una de las fronteras más sensibles del continente, donde Estados Unidos instala posiciones militares justo al lado de Níger, país clave de la Alianza de Estados del Sahel, AES, una alianza que desafía la influencia occidental en África. Pero la llegada de esas tropas no pasó inadvertida para todos. El capitán Ibrahim Traoré, líder de Burkina Faso y voz destacada del sur global, no solo lo notó, lo denunció públicamente. Lanzó una advertencia directa a Washington y sus aliados, dejando claro que la vigilancia cerca de Níger sería vista como un acto de agresión, no como simple desacuerdo, sino como provocación militar. Su declaración fue un terremoto en círculos diplomáticos y de inteligencia, desde Abuja hasta París y Moscú. Lo que está en juego no es solo la presencia de soldados, es el control de la información, el equilibrio de poder y la soberanía de una región marcada por la injerencia extranjera, y ahora, por una lucha de narrativas y alianzas. Desde que Occidente, encabezado por Francia y Estados Unidos, fue expulsado de Mali, Burkina Faso y Níger, tras una ola de golpes militares, el tablero cambió. Los antiguos acuerdos de seguridad se rompieron, emergen alianzas con Rusia y otros, y la frontera entre cooperación y conflicto es cada vez más difusa. El riesgo es claro. Si la advertencia de Traoré se ignora, la región puede deslizarse hacia una confrontación que alteraría la diplomacia africana y pondría en jaque la seguridad de millones. Porque las maniobras de poder no se juegan en discursos, sino en la vida diaria de quienes habitan esas fronteras, atrapados entre intereses cruzados y estrategias globales. Pero, ¿cómo llegamos aquí? Para entender por qué este momento es tan crítico, hay que retroceder y mirar los recientes cambios en el mapa político del Sahel. El Sahel ha cambiado de dueño en 3 años. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Si miramos el mapa de África Occidental hoy, lo que antes era dominio de antiguas potencias coloniales se ha transformado. Todo comenzó en 2021, cuando una sucesión de golpes militares sacudió la región. Primero en Malí, luego Burkina Faso y después Níger. No fueron golpes aislados. Detrás había hartazgo militar y civil ante la injerencia extranjera y la incapacidad de los gobiernos aliados de Occidente para garantizar seguridad y desarrollo real. Estos nuevos regímenes militares empezaron a romper con Francia, la antigua metrópoli y principal proveedor de apoyo en la zona. Soldados franceses fueron expulsados. Las bases militares francesas cerraron, incluso en lugares estratégicos como Gao y Kidal. La operación Barkhane se retiró oficialmente. Y con ese repliegue, también se fueron misiones de la UE y programas estadounidenses de entrenamiento. Pero la salida de Occidente no solo fue física. Se rompieron lazos políticos y de inteligencia. De pronto, la región quedó en un vacío de seguridad, pero también simbólicamente liberada de la tutela occidental. Francia, a menudo acusada de mantener influencia estratégica bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo, vio cómo su reputación caía entre poblaciones hartas de promesas incumplidas y alianzas que perpetuaban conflictos y pobreza. En este contexto, surge la Alianza de Estados del Sahel, la AES. Malí, Burkina Faso y Níger sellaron un pacto de defensa mutua que rechaza toda tutela extranjera y proclama soberanía renovada. Sus líderes, como Traoré, han hecho de la confrontación con Occidente el eje de su discurso. Han expulsado embajadores, cortado cooperación y se han acercado a Rusia, incorporando asesores militares y buscando alternativas económicas fuera del alcance europeo. Occidente, especialmente Francia y Estados Unidos, queda fuera de los centros neurálgicos de inteligencia y vigilancia del Sahel. Un ejemplo es la clausura de la base de drones estadounidenses en Agades, Níger, desde donde se realizaban misiones de reconocimiento y supervisión para combatir insurgencias yihadistas y ejercer control geopolítico.
Este cambio no es solo un giro a la independencia ni una victoria total sobre el neocolonialismo. Los nuevos aliados, como Rusia y sus contratistas militares, traen sus propios intereses y no necesariamente priorizan la estabilidad local. Las fronteras permeables del Sahel siguen siendo terreno fértil para redes de tráfico, insurgencia y crimen organizado. Mientras los gobiernos militares celebran la liberación y Occidente reorganiza su estrategia, el mayor coste lo pagan, como siempre, las poblaciones fronterizas. Comunidades que viven entre inseguridad crónica y la incertidumbre, viendo pasar generaciones de soldados extranjeros y discursos de soberanía mientras su día a día apenas cambia. El fracaso de los marcos de seguridad occidentales y la emergencia de nuevas alianzas están redefiniendo soberanía y legitimidad en la región. No es solo una lucha de banderas, se trata de quién decide el futuro del Sahel y bajo qué condiciones. Si ignoramos esta complejidad, corremos el riesgo de apoyar estrategias que perpetúan la inestabilidad e intervención. Pero el vacío de inteligencia dejado por Occidente no tardó en llenarse. ¿Se fue realmente Occidente o solo cambió de dirección? Esa es la pregunta incómoda que flota sobre el Sahel y que la advertencia de Traoré ha puesto en el centro del debate. La AES ha documentado más de 100 casos de presunto espionaje desde la retirada occidental. ¿Terminó su influencia? Para Traoré y los gobiernos militares de Malí, Níger y Burkina Faso, la respuesta es no. La preocupación por la vigilancia extranjera ahora se centra en Nigeria, el país más poblado de África y pilar de la CEDEAO, clave para Estados Unidos. La presencia militar estadounidense en el noroeste nigeriano, justo en la frontera con Níger, despierta sospechas. Oficialmente, estas tropas colaboran con Nigeria en la lucha antiterrorista, pero su ubicación estratégica les permite observar y proyectar poder sobre el Sahel. Para Traoré, no importa qué digan los acuerdos, importa lo que esos soldados ven, escuchan y transmiten. Traoré no acusa directamente al presidente Tinubu de Nigeria. Su mensaje apunta a elementos cooptados en el aparato de seguridad nigeriano, sugiriendo lealtades divididas y actores dispuestos a permitir que Occidente mantenga su vigilancia tras ser rechazado en el Sahel. Así, la colaboración militar se convierte, a ojos de la AES, en una restauración encubierta del control occidental, un regreso disfrazado a través de la frontera. El trasfondo político es tenso. Bola Tinubu, presidente de Nigeria, ha sido crítico de la AES y defiende alianzas tradicionales con Occidente. Traoré, en cambio, promueve la ruptura total como signo de soberanía y resistencia, cimentando la legitimidad de la AES en esa narrativa. Rechazar pactos con potencias extranjeras es, según él, la única vía hacia la autodeterminación. Cada discurso de Traoré, cada asesor ruso en Ouagadougou, cada contrato minero renegociado, todo suma a esa historia de recuperación soberana. Es una narrativa potente para poblaciones que han visto cómo la cooperación internacional se traduce en pobreza e inseguridad. Pero esta narrativa necesita pruebas constantes de que la expulsión de Occidente es real. Un solo gesto que sugiera que la vigilancia persiste, aunque sea desde el país vecino, puede abrir grietas en el relato y presionar políticamente. Ese es el terreno de juego. Si la AES logra convencer a sus ciudadanos de que la lucha contra la injerencia es genuina, puede inspirar una ola antioccidental que aísle a Nigeria y a sus aliados. Pero si la evidencia de vigilancia occidental se acumula y la AES no puede impedirla, su credibilidad puede desplomarse. El dilema nigeriano es complejo. Nigeria enfrenta amenazas reales en sus fronteras, grupos armados, inseguridad crónica, un territorio vasto y difícil de controlar. El apoyo militar de Estados Unidos. No es nuevo ni fácil de abandonar, sobre todo cuando la AES no ofrece alternativa viable. ¿Puede Nigeria renunciar a esos acuerdos solo para alinearse con la agenda de Traoré? Difícilmente. Nigeria es un actor soberano con sus propios intereses,
presionado por ambos lados. Y tampoco la AES es un bloque monolítico. Sus líderes llegaron al poder por la fuerza, y la presencia rusa plantea dilemas de dependencia, aunque se evite discutirlo. Ningún bando tiene las manos limpias, y las alineaciones nunca son tan claras como los discursos oficiales pretenden. Aquí, el poder, el interés y la percepción pesan más que la moralidad. La AES controla territorio y recursos valiosos, y ha demostrado que puede resistir la presión occidental, al menos a corto plazo. Para Occidente, especialmente Estados Unidos, dejar que zonas del Sahel se vuelvan opacas a su inteligencia no es opción. La proliferación de grupos yihadistas ligados a ISIS y Al-Qaeda alimenta la urgencia de mantener ojos y oídos cerca, aunque eso tense más la región. Mientras los discursos siguen y las alianzas se redefinen, lo que está realmente en juego es cómo se reconfigurará el equilibrio de poder, seguridad y autonomía en África Occidental. Si nos quedamos solo con las narrativas superficiales, corremos el riesgo de legitimar estrategias que perpetúan la inestabilidad y el sufrimiento de quienes viven en la primera línea. Pero la presión política no es el único resultado. ¿Qué consecuencias futuras puede desencadenar este choque? Una advertencia puede ser solo palabras, o el preludio de una nueva guerra en las sombras. Eso está en juego tras el mensaje de Traoré. Aunque su llamado suene desafiante, estamos ante una posible escalada silenciosa, donde cada movimiento puede redefinir el destino de millones en África Occidental. Primero, pongamos los pies en la tierra. La AES no tiene capacidad militar para expulsar a las fuerzas estadounidenses de Nigeria. Eso no significa que sus advertencias sean vacías. Si repasamos la historia reciente de Traoré y sus aliados, no suelen quedarse en discursos. Expulsaron tropas francesas, revocaron licencias mineras, cortaron lazos diplomáticos y han endurecido su discurso, pero también sus acciones. Cuando Traoré dice que habrá represalias si perciben amenazas, hay motivos para tomarlo en serio. ¿Cómo podría materializarse esa represalia? Más que un enfrentamiento frontal, insostenible para la AES, lo más probable es que veamos un fortalecimiento acelerado de la alianza militar e inteligencia con Rusia. Más asesores, armamento, presencia rusa en territorio sahariano. Y en paralelo, iniciativas diplomáticas y económicas para aislar a Nigeria. No es solo retórica. La AES ya ha mostrado que puede sobrevivir, al menos a corto plazo, reorientando recursos y buscando nuevos socios. Pero este pulso no ocurre en el vacío. Nigeria, como bisagra regional, está atrapada entre dos fuegos. Por un lado, necesita mantener sus históricas relaciones de defensa con Estados Unidos, construidas durante décadas. Por otro, depende de flujos económicos y comerciales con países de la AES. Cualquier intento de romper con Occidente para alinearse completamente con la AES pondría en riesgo la seguridad nigeriana ante grupos como Boko Haram, ISIS o Al-Qaeda. En este tablero, la guerra de inteligencia es el nuevo campo de batalla. Según Traoré, ya hay más de 100 casos de espionaje detectados. Si es cierto, lo que viene es intensificación de operaciones de contrainteligencia, manipulación informativa y persecución de supuestos colaboracionistas. No es ciencia ficción. La expulsión de embajadas, censura de medios y criminalización de disidentes ya ocurre. La diferencia ahora es que la pugna no solo será entre gobiernos, sino casa por casa, pueblo por pueblo, a ambos lados de la frontera. ¿Y quién paga el precio? No son los líderes ni diplomáticos. Son las personas, agricultores, comerciantes, familias en las fronteras de Nigeria, Níger, Burkina Faso y Mali. Comunidades traumatizadas por violencia, desplazamientos y colapso económico. Si la guerra de inteligencia se recrudece, sufrirán persecuciones, detenciones, bloqueos y más inseguridad. Ya ha ocurrido. Cada vez que se cortan canales comerciales entre Sokoto y Katsina, o entre Tillaberi y Dassa, suben los precios de alimentos, se pierden empleos y la tensión social explota. Pero hay más en juego que el sufrimiento inmediato.
La fractura institucional en África Occidental es cada vez más profunda. ECOWAS, la gran organización regional, está paralizada y desbordada por las crisis y la desconfianza. Mientras tanto, la AES se consolida como bloque alternativo, con discurso de soberanía, pero bajo la sombra de alianzas externas. No solo los países del núcleo duro están atentos. Guinea, Chad, Senegal y la República Centroafricana observan de cerca, calibrando su rumbo. Si la AES resiste y demuestra que se puede rechazar el marco occidental sin colapsar, se abre una brecha para que otros sigan el mismo camino. La percepción importa tanto como el poder duro. En buena parte de África, la narrativa antioccidental cala hondo, sobre todo entre jóvenes. No porque amen a Rusia, sino porque rechazan el paternalismo occidental, ligado a décadas de intervencionismo y promesas incumplidas. Cada acción de Estados Unidos, que se interprete como imposición, como la presencia de tropas cerca de la frontera de Níger, fortalece el discurso de la AES. Las encuestas lo confirman. Rusia goza de mayor favorabilidad entre jóvenes africanos que Francia o Estados Unidos. La batalla por la opinión pública es un campo de batalla. Por eso, el riesgo real no es una guerra convencional, sino una guerra silenciosa de aislamiento, manipulación informativa y represalias económicas que puede prolongarse años. Y mientras los grandes actores calculan sus movimientos, las consecuencias directas recaen en la seguridad y bienestar de los más vulnerables. La historia enseña que, cuando los intereses internacionales chocan en escenarios de alta volatilidad, quienes menos voz tienen son quienes más pierden. En última instancia, Nigeria es la bisagra. Lo que decida, mantener su alianza con Estados Unidos, ceder a la AES o buscar un equilibrio imposible, puede redefinir el equilibrio de poder en África Occidental en la próxima década. La AES no busca solo resistir, sino moldear el futuro de la región, inspirando a otros a desafiar el orden. Pero el costo puede ser una ola de inestabilidad, una región sumida en guerras de inteligencia, crisis humanitarias y economías paralizadas por el miedo y la desconfianza. Frente a este tablero de alianzas cambiantes, presiones cruzadas y narrativas enfrentadas, la pregunta es inevitable. ¿Qué lecciones podemos extraer y cómo deberían responder los actores ante semejante escenario? ¿Puede África realmente cortar los lazos de dependencia o solo cambiar de amo? Esa es la pregunta incómoda detrás de este enfrentamiento. Porque lo que hace la AES no es solo rechazar a Occidente, sino sustituir viejas alianzas por nuevas. Rusos donde antes había franceses o estadounidenses. Para muchos jóvenes africanos, la narrativa antioccidental tiene atractivo, pero las palabras no construyen soberanía, hacen falta hechos e instituciones sólidas. Mientras tanto, Nigeria apuesta por la cooperación con Occidente, buscando apoyo militar, económico e inteligencia para enfrentar amenazas internas. Pero esta estrategia tiene su precio. A ojos de la AES, Nigeria parece ceder legitimidad. Así, el país queda atrapado. Rechazar la ayuda occidental puede exponerlo más a la inseguridad. Apoyarse demasiado puede convertirlo en blanco de la narrativa neocolonialista. Ninguna opción es solución definitiva. Esto nos lleva a una lección esencial. Soberanía no es solo discurso o eslogan. Implica controlar los recursos, tomar decisiones críticas sobre seguridad y garantizar que los intereses nacionales, y no los de una potencia extranjera, sea Francia, Rusia o Estados Unidos, guíen la política interna. El control real requiere capacidades, defensa propia, economías resilientes y sistemas políticos que respondan a su población. Sin embargo, la realidad es brutalmente distinta. Las zonas fronterizas entre Nigeria, Níger y Burkina Faso viven bajo la sombra de la violencia, desplazamiento, insurgencias, colapso económico. Son estas comunidades las que pagan el precio más alto. Porque, más allá de los discursos de Ouagadougou, Abuja o Washington, los grandes cambios geopolíticos se sienten en los campos, mercados y aldeas,
donde la gente solo quiere sobrevivir un día más. Ya sea por espionaje, operaciones militares o competencia diplomática, cada nueva estrategia de poder se traduce en una nueva incertidumbre para quienes menos voz tienen. La pregunta crítica para África Occidental es si logrará construir sus propias capacidades, instituciones y narrativa, o solo cambiará de socios externos. Si no desarrolla soluciones propias, seguirá siendo tablero donde otros juegan, y el pueblo, piezas sacrificables. La historia ya demostró que los grandes proyectos de estabilización, impuestos desde fuera, incluso cuando cambian de bandera, suelen dejar más ruinas que progreso. La confianza en Occidente está en mínimos, pero la fe ciega en nuevos aliados tampoco garantiza independencia ni desarrollo. La advertencia de Traoré sobre la presencia estadounidense en Nigeria es solo un capítulo más de una competencia compleja, oscurecida por discursos simplistas. Lo que está en juego no es solo la reputación de gobiernos, sino la posibilidad real de que África defina su destino, y que las decisiones se tomen según necesidades propias, no de potencias externas. Así llegamos a la decisión crucial. ¿Qué camino tomarán los líderes y sociedades de África Occidental? El Sahel ha hablado. Ahora el mundo debe decidir. ¿Seguirá ignorando su voz? Lo que presenciamos en África Occidental no es solo una pugna entre potencias ni un simple rechazo al neocolonialismo. Es una batalla por el derecho de la región a definir su destino. Las advertencias de Traoré y la reacción de la AES marcan un punto de inflexión. Se acabó el tiempo de acuerdos a puertas cerradas y promesas externas incumplidas. Ahora, la disputa es tan visible en titulares como silenciosa en despachos diplomáticos y sistemas de inteligencia. Pero hay algo que no podemos perder de vista. Aunque los líderes y las alianzas cambian, los que pagan el precio más alto son quienes viven en las fronteras, aldeas castigadas por la inseguridad, o ciudades donde cada movimiento añade incertidumbre. El control de la información, campañas de desinformación, llegada o retirada de tropas, nuevas alianzas militares. Todo tiene consecuencias reales y cotidianas. Y mientras Occidente adapta su presencia, ya sea desde bases en Nigeria o acuerdos con gobiernos locales, y potencias como Rusia o Turquía buscan ampliar su huella, la pregunta sigue: ¿puede África Occidental construir instituciones y economías capaces de sostener su soberanía, o caerá de nuevo en ciclos de dependencia, solo con actores diferentes? La AES ha optado por rechazar el marco occidental y acercarse a Rusia, pero eso es sustitución, no solución definitiva. Nigeria intenta un equilibrio, manteniendo vínculos con Occidente mientras lidia con la inestabilidad. Pero ninguna de esas fórmulas ha asegurado desarrollo ni seguridad. Lo que Traoré ha hecho con su advertencia es sacar la discusión del terreno de los pactos discretos y ponerla en el espacio público. Ha obligado a gobiernos, ciudadanos y observadores a mirar de frente la realidad. El juego geopolítico no ha terminado, solo ha cambiado de fase, y en esta nueva etapa, la lucha por la autodeterminación será, también, una lucha por la verdad y transparencia. Para quienes viven fuera del Sahel, lo que está en juego es más que la reputación de un gobierno o la influencia de una potencia. Es la posibilidad de que África Occidental logre romper el ciclo de intervención y dependencia. Si no entendemos esa complejidad, corremos el riesgo de caer en discursos simplistas, apoyar estrategias que perpetúan el conflicto o avalar soluciones que solo trasladan el problema de un actor a otro. Por eso, la responsabilidad no es solo de los líderes del Sahel ni de las potencias. También recae en nosotros, como ciudadanos, periodistas, analistas o espectadores, exigir transparencia, cuestionar narrativas y buscar la verdad detrás de los titulares. Solo así se abrirá paso a un futuro verdaderamente africano, no impuesto ni manipulado desde fuera. El Sahel ha hablado. La pregunta ahora es quién escucha, y si permitiremos que, esta vez, la voz de África Occidental decida su destino.